Hola amigos, ¿cómo están? Estamos hoy aquí en la ciudad de Quetzaltenango, esta ciudad que siempre nos acoge con este friíto, pero la calidez de su gente también nos sorprende cada vez más conocer a más personajes y a más personas, empresarios, que es nuestro mundo en el que nos movemos, que están cambiando la forma de hacer negocios y que han sido pioneros y que también son innovadores. Me encanta conocer a estos empresarios porque tienen una identidad muy clara de su ciudad, de sus negocios y que pues están haciendo grandes cosas. Estamos camino a un evento que se va a llevar a cabo el 7 de mayo que se llama Foro Empresarial de Occidente, y en estos días voy a estar entrevistando a varios empresarios de trayectoria en esta región de Occidente, y en esta ocasión pues tengo a un personaje, a un empresario emblemático de la ciudad de Quetzaltenango que construyó un negocio que también es un negocio emblemático en esta ciudad. Creo que es una de las empresas más importantes de toda la región. Estoy hablando de don Carlos Guzmán, fundador de la empresa Xelapan. Hola, don Carlos o Carlos. Alexis, ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo le va? ¿Cómo está hoy? Pues me va como me lo merezco. Qué bueno, Carlos. A veces me va muy bien, a veces me va muy mal. Acabo de tener influenza, dice el médico, okay. Así que tuve unos días pesados. Pesados. Bueno, pues qué bueno que ya salió de ese momento. Pues gracias por esta oportunidad, de verdad. Yo quiero comenzar y ir directo a entrevistarlo para conocer un poco más de usted y de conocer la trayectoria. Y vamos a la pregunta clave de esta entrevista: ¿cómo logró Xelapan convertirse en la empresa que es hoy, una empresa que ha crecido y se ha desarrollado con más de 40 años de trayectoria? ¿Cómo logró convertirse en este ícono, en esta empresa tan representativa de esta región sin perder la esencia local? Yo establecí 4 principios en la organización. Esos principios son la clave de lo que hemos hecho. El primero es la búsqueda de la excelencia, la búsqueda de la perfección, hacer las cosas bien. Y eso es valedero para la vida privada, para las relaciones personales, y es totalmente valedero en la empresa. O sea, vamos a hacer las cosas bien hechas, nos vamos a esforzar. No vamos a lograr la excelencia, no vamos a lograr la perfección, pero vamos a trabajar para hacer las cosas como tienen que ser. Ese es el primer principio. La búsqueda de la perfección. De la perfección. No la alcanzamos, pero sí la buscamos y estamos constantemente atrás de ahí. Luego utilizamos el criterio. Ese es el don más grande que tenemos. Nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de analizar. El hombre es el único ser vivo que crea instrumentos de trabajo, ¿verdad? Nunca hemos visto a una hormiga, por inteligente que sea capaz de hacer una pala o que sea capaz de hacer un asadón. El hombre es el único animal del reino animal que es capaz de crear instrumentos de trabajo. Entonces, con el criterio, tomamos decisiones. Ese es el segundo gran valor de la organización: utilizar nuestro criterio, la función de pensar, el análisis, llegar a conclusiones. Y el tercero es ser constante, porque las cosas cuestan. Las cosas no son fáciles. Siempre hay problemas, siempre hay obstáculos. Perseverar ante. Me gusta decir que la magia en la vida radica en convertir los obstáculos en peldaños. Esa es la magia de la existencia. Obstáculos siempre van a haber. Nunca vamos a encontrar un camino de rosas. Y si hay rosas, esas tienen espinas. Y hay que tener cuidado. Siempre hay dificultades. Y el cuarto principio es trabajar en equipo. Solos no podemos salir adelante.
Hoy trabajo con mis hijos, con ellos comparto la toma de decisiones empresariales. Antes la toma de decisiones era principalmente tarea mía, pero compartía otras actividades. Entonces, la búsqueda de la excelencia, el uso del criterio, la práctica de la constancia y la búsqueda de la conformación de un equipo son los 4 principios fundamentales. Y estos principios los tenía claros a un inicio, los ha ido construyendo en el tiempo, me imagino que ha ido también moldeándose, y cómo ha logrado transmitirlo a sus equipos, a sus hijos, como los mencionaba también. Se han construido a través del tiempo. Es como cuando uno comienza a subir una montaña. El volcán Santa María lo he subido pocas veces, tal vez solo 3, pero cuando uno comienza tiene una visión del mundo. A la hora tiene una visión diferente del mundo. Y cuando llega a la cima, pues todo cambia. Igual la empresa. Uno se va familiarizando con los procesos, con los proveedores, con la mecánica de trabajo, y uno va creciendo. Los jóvenes no podemos esperar que tengan experiencia. ¿Cómo van a tener experiencia? Tienen que trabajar sin saber. Tienen que arriesgarse. Eso sí, arriesgarse. Nos arriesgamos siempre. Nos arriesgamos de viejos y nos arriesgamos de jóvenes. Y mediante el riesgo, buscar objetivos que nos llenen, que nos satisfagan. Pero se aprende. Hay una frase que me encanta de Goethe. Goethe escribió una estrofa que para mí se convirtió en un mandato existencial. Esa frase dice: comienza y el trabajo terminará. Empieza y la mente se ensanchará. Lo que puedes o crees poder, comienza. La audacia tiene genio, poder y magia. Qué buena. Cuando lo leí, yo dije, pues este es el regalo más grande que he recibido de este ilustre alemán. Sí, pues. Y yo la repito cada vez que puedo y les digo a los jóvenes, así es la vida, hombre. Sí. Hay que comenzar y la mente se va a ensanchar, hombre. Sí. Hay que trabajar y uno le va a tomar amor al trabajo. Sí. Y lo más bello de la frase, del enunciado, porque no es una frase, es un enunciado, es lo último. La audacia tiene genio, poder y magia. ¿Qué más queremos, hombre? Sí. Ya con eso hay que ser todo. Audaces. Hay que ser audaces. Y dar el primer paso. Hay que ser audaces, hay que innovar, hay que cambiar. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va la gente? No, yo no. Yo voy a caminar por una senda propia. Voy a ser audaz. Carlos, ¿cómo lidiar con la frustración cuando estos principios que yo quiero transmitirle a mi equipo no se están cumpliendo? Por ejemplo, me da mucho la atención el primero, de la perfección, ¿verdad? Se dice que cuando eres muy perfeccionista te frustras porque las cosas no siempre van a salir perfectas. Entonces, que es mejor muchas veces hacerlas que hacerlas de forma perfecta. Esa es una frase que se ha popularizado, pero mi pregunta es cómo lidiar con la frustración de que las cosas no salgan como yo estoy queriendo que pasen. Otra frase que me encanta es una que dice: perfección es sinónimo de parálisis. Esta la leí en una obra de William Dyer. Tus zonas erróneas se llama la obra, y es muy claro. Buscar siempre la perfección, eso nos deja inmóviles. Hay que caminar, hay que caerse, hay que levantarse y hay que seguir. Fue Emerson, un filósofo norteamericano del siglo XIX, quien acuñó esa frase.
Perfección es sinónimo de parálisis. Entonces, no nos quedemos inmóviles. Movámonos. No importa que nos confundamos. No importa que nos critiquen. Pero salgamos adelante. Mencionó que los jóvenes tienen que ser audaces, innovadores. En su momento fue pionero al construir una marca con identidad propia local que se construye en un gran negocio. ¿Cómo fue el inicio de Xelapan y cómo me llama mucho la atención el nombre que parece tan vigente como hasta el día de hoy? Y han pasado más de 40 años de su fundación. ¿Cómo fue el inicio de este negocio? Hace un par de semanas, en la Asociación de Gerentes de Quetzaltenango, que es una entidad que estoy trabajando para revitalizar, le dimos una plaqueta de reconocimiento a un quetzalteco distinguido, a Hugo de León. Él es el director, parte de una familia propietaria de la relojería La Marquesa. Y allá por los años 80, yo llegué a la fuente de Pensión Bonifaz. ¿Y cómo iba a llegar? Hoy llego y... ¿Qué tal, don Carlos? Pase adelante, don Carlos. Hola, Carlos. Sí, pero cuando en los 80 yo llegué con mis 24 años, en primer lugar iba como pollo comprado. Sí, pues. Y le dije a Hugo hace un par de semanas cuando nos vimos, él se atravesó la pista de baile, me dio la mano y me introdujo al mundo empresarial quetzalteco. Y cuando le entregaba la plaqueta le decía, mira vos, muchas gracias por abrirme las puertas. Así es. Empezamos con la cabeza gacha, no sabemos si lo que estamos haciendo es bueno, si va a resultar, nos da miedo, a veces nos da vergüenza. ¿Qué van a decir que yo manejando un carro distribuyendo pan si mi papá es abogado? Le tocaba ir a distribuir pan. Sí. ¿Y qué van a decir? Yo cargando la caja para entregarla en la tienda de la esquina. Y si pasa por ahí un patojo que es mi cuate y va a decir, vos no tenés quien te ayude. La timidez, yo era muy tímido. Y además me daba pena. ¿Qué le voy a hacer si esa era la verdad, esa era la realidad? Me daba pena, pero la vencí. Y ese es el mérito. El mérito no es sencillamente salir y brillar porque ya los papás nos han brindado una plataforma en la que podamos brillar. El mérito es salir y conquistar un brillo propio. Y eso todo lo tenemos que hacer. Hay que hacerlo con ganas, hay que ponerle ganas a la vida. Sí, pues. ¿Quién puso el nombre de Xelapan? ¿Cómo se le ocurrió en ese momento? Xelapan, yo tuve una socia, Esperanza Tobar, ella y su esposo, que también era mi socio, Constantino Villagrán, eran propietarios de helados La Americana. Uh-huh. Esta era una heladería que quedaba en donde comienza la 14 Avenida en la zona 1. 14 Avenida y Quinta Calle en la zona 1. Estábamos ahí platicando. Estaban ellos dos, estaba Chazo Castillo, estaba Carlota de Amaya, y hay un grupo y estábamos hablando de nombres, y como a mí me han dicho Chivo toda la vida, alguien dijo Chivopan, Quetzaltepan, de pronto tal vez fue el Chazo el que dijo Xelapan, fue una lluvia de ideas y ahí nació el nombre Xelapan. Xelapan. ¿En algún momento imaginó en esa reunión que iba a construir un negocio como el que es hoy? ¿Cuál era su visión en ese momento? Ya nos contó cómo comenzó con pocos recursos, pero cómo se fue abriendo campo y también cómo fue innovando, porque Xelapan no solo es una panadería, no solo fue una panadería que vendía pan, o sea, no sé cómo fue sus inicios, pero hoy no la conocemos como un lugar que vende pan. Y gracias a ustedes
creo que se construyó una famosa frase de la ciudad de Guatemala, que cuando uno viene a Xela le dicen, ahí me trae checas, ¿verdad? Porque las checas se encuentran aquí y creo que ustedes lograron subirle el nivel a un producto muy local que lo venden ustedes ahora en sus tiendas, sus panaderías, sus sucursales. El término visión y misión, yo creo que fue en un curso en el Hotel Sheraton en la zona 4 de la ciudad de Guatemala, que impartía el ingeniero Gándara, y yo asistí porque era parte de una fundación de la que todavía soy parte, la Fundación para el Desarrollo de la Pequeña Empresa, y nos capacitaron a todos para que pudiéramos transmitir un mejor mensaje empresarial. Y ahí conocí que había un término que es la visión empresarial y otro término que es la misión empresarial. Xelapan siempre tuvo misión. Su misión fue servir pan de calidad con responsabilidad. Y no era porque lo tuviéramos definido, sino porque surgió con una señora española, Connie Spludets, en un programa que tenía en TGD a las 8 de la mañana todos los días, y a ella fue a la que se le ocurrió la frase Xelapan, servir pan de calidad con responsabilidad. Xelapan, qué buen pan, se convirtió en el eslogan, y esos han sido desde los años 80. ¿Sigue siendo el mismo? Sí. Visión, pues la visión pasa de moda, ¿verdad? Porque la visión se alcanza. ¿Tenerla definida? No. Tal vez la visión al principio fue pagarle el préstamo a Corfina, a la Corporación Financiera Nacional, que nos prestó 10,000 quetzales para comprar una amasadora rápida, pero tenerla por escrito y que todo el personal la supiera, no. Eso lo aprendimos. Con el tiempo llegamos a tener una misión, con el tiempo llegamos a tener una visión. Ayer en la reunión del Consejo de Administración, mi hija Susana hablaba del plan estratégico que se está haciendo ahora en el año 2025, del 2025 al 2030. Ese ya trae una misión, ya trae una visión, objetivos estratégicos, objetivos operativos, pero en el año 81 nada de nada. Eso se va creando. La estrategia era operar. El equipo. El principio fue con el asadón, ¿verdad? Con las herramientas que se tenían a mano. Yo había estudiado en la Universidad de San Carlos Ingeniería, había abandonado la carrera, pero había aprendido a pensar de una manera estructurada. ¿Verdad? En ingeniería uno tiene 40 ecuaciones y le dicen, mire, esa piscina tiene 3 metros cúbicos de capacidad, usted tiene un chorro en el que fluyen 4 litros por minuto, ¿en cuánto tiempo se llena la piscina? Eso ya uno como ingeniero empieza a hacer los cálculos, a convertir esos litros en fracción de metro cúbico y en hacer una división para determinar el número de minutos en los que la piscina se va a llenar. Así, la vida. En todo, usando el criterio, pensando. Y un día, yo leí la palabra checa y le dije, no hombre, yo le voy a quitar esa S y esa H y le voy a poner una X y vamos a registrar la marca. Y registramos la marca checa. Y después vino mi hijo Orlando, que él es ingeniero en alimentos, y él desarrolló toda una variedad de checas, con jalea, con jamón, con frijol, con queso, con higo, con chocolate, y la checa se convirtió en lo que Alexis acaba de decir, en un ícono de Quetzaltenango, y nosotros estamos profundamente orgullosos. Es una labor de equipo, que es uno de los principios fundamentales de la organización. Nada lo puede hacer uno solo, menos en el mundo globalizado de hoy. Ni siquiera el comercio ni los Estados Unidos dependen de China, aunque se peleen con China. Ahora le van a bajar otra vez los aranceles porque
Nada puede hacer uno solo. Todo es parte de una red. Sí. Y lo que le preguntaba con relación al crecimiento, también hay una pregunta, ¿por qué hoy entiendo que ya están saliendo de Quetzaltenango, pero en 40 años la estrategia fue permanecer acá por la identidad? Me imagino, es la pregunta, ¿por qué razón se mantuvieron por muchos años solo acá? Hoy entiendo que ya salieron a Mazate y entiendo que están tener una visión de expansión. ¿Por qué no salir antes? ¿Por qué no ir a otras ciudades? ¿Por qué no ir a la ciudad de Guatemala? ¿Por qué ser una empresa tan localista? Por falta de capacidad. Ok. No hay otra razón. Si nos gustaría estar en Guatemala. Nos han hecho ofertas para irnos a Estados Unidos. Un amigo nos propuso abrir una en Chiapas y sí, pero no somos capaces. Sí, pues. Primero tenemos que consolidar una base firme, una base sólida y después pensar en la expansión. ¿Y cree que esa base está consolidada? ¿Es sólida hoy? Consolidada para atender la ¿Cuál es región? la visión hacia el futuro? Para el futuro vamos a seguir creciendo. El crecimiento es de dos dimensiones, un crecimiento cuantitativo y un crecimiento cualitativo. Entonces vamos en ambas líneas haciendo nuestro mejor esfuerzo. Sí, pues hay planes ya de ir a Guatemala. Todavía no están estructurados. A la ciudad de Guatemala. No. Ah, ok. También creo que la palabra innovación, el cambio, ¿cómo ha sido? Quisiera hacer una pregunta con relación a, vi fotos de cómo eran las primeras panaderías. Obviamente hoy hay una tendencia de este tipo, desde hace muchos años, hay una tendencia de este tipo de panaderías donde se vuelven un restaurante, donde hay otras amenidades. ¿Cómo fue la evolución? ¿Cómo fue cambiando y convirtiéndose a lo que es hoy? ¿Verdad? La innovación es algo que yo llevo en el ADN. A mí me gusta cambiar. Y uno de los problemas que tengo con mis hijos es que acordamos algo y después digo yo, mire, mucha mejor la puerta, movámosla. Papá, pero ya hicimos los planes. Sí, vos, hombre, pero es que ya va a quedar mejor. Es que fíjate que el flujo... Antes yo decía, mire, ingeniero, cambia la puerta para allá y muy bien, don Carlos. Y la cambió. La verdad, hoy la cosa ya se vuelve más difícil. Pero el cambio no tiene que ser constante porque si no tampoco alcanzamos estabilidad. Pero nosotros, cuando comenzamos, las panaderías utilizaban fundamentalmente dos máquinas. Una amasadora que tenía una horqueta, se echaban ahí los ingredientes, generalmente venían de España o de Italia, las Pietroberto eran de muy buena calidad y esa horqueta mezclaba los ingredientes. Era una amasadora. Luego se sacaba la masa y se pasaba por un cilindro y ese cilindro hacía lo propio, cilindrar la masa, refinaba la masa. Y entonces ya quedaban los paños para hacer el pan, sobre todo el francés. En esa época vino a Guatemala, lo trajo una empresa que estaba en la avenida Elena. Ellos tenían una panadería El Cisne, y ellos empezaban a vender las amasadoras rápidas, que era una nueva generación. Y estas amasadoras... ¿En qué año eres? ¿En los 80 siempre? En el 80. Estas amasadoras amasaban y refinaban. Sí. Y nosotros, la primera amasadora que tuvimos fue una amasadora marca Diosna, de fabricación alemana, que le compramos a ellos, a Enrique, en la panadería El Cisne. Y ellos nos vendieron la primera amasadora y desde ahí comenzamos a innovar. Innovamos en los procesos de producción. Innovamos en la comercialización, porque yo iba a la panadería El Niño, que quedaba a media cuadra de mi casa. Ahí me mandaba mi mamá a traer el pan en la mañana y en la tarde... Que era grande aquí, que era reconocida aquí.
y en la tarde iba al Buen Pan que quedaba en la otra esquina. Porque las panaderías, el niño hacía su pan en la mañana y cerraban. El otro hacía el pan en la tarde y cerraba. Acabo de estar en Francia con mis hijos, fuimos a una feria de la alimentación a la CIAL en la ciudad de Lyon y también nos dio muchísimo gusto que el domingo no pudimos ir a un restaurante. ¿Y por qué? Porque aquí los restaurantes cierran domingo y lunes. No abren los restaurantes domingo y lunes, abren de lunes. Otra cultura. Otra cultura. Muy bonita, porque la vida es más tranquila. Sí. Así era la vida en Quetzaltenango en los años entonces 80. Una panadería trabajaba en la mañana y descansaba. Se ponían de acuerdo, eran diferentes. Se ponían de acuerdo y descansaban. La otra trabajaba en la tarde y descansaban. Pero yo vine con una mentalidad innovadora. Abrí una panadería que trabajaba en la mañana y en la tarde. Sí. Tiene sus cosas buenas, cambiamos más productividad, tiene sus cosas malas porque la vida se vuelve más trabajo, más trabajo. Dicen los franceses, nosotros trabajamos para vivir. Los americanos, dicen los franceses, ellos viven para trabajar. Son los enfoques existenciales. Pero nosotros empezamos innovando desde el principio. Sacamos pan en la mañana, sacamos pan en la tarde, sacamos pan 7 días a la semana, no descansábamos, ya se empezaron a rotar los turnos, así que el cambio fue parte de nuestro ADN empresarial desde un principio. Para muchos negocios siempre hay un turning point, siempre hay ese punto de inflexión, ese punto de quiebre en el que un negocio crece, ¿verdad? O sea, viene creciendo de manera lineal un poquito cada año, pero hay un momento en el que hay un crecimiento marcado en este negocio, en este tipo de negocios que tiene muchos años de existir. ¿Cuál diría que fue ese punto de inflexión en el que usted vio que el negocio empezó a dispararse, empezó a crecer y empezó a convertirse en lo que soy? En el año 85 me dieron una beca. Esas becas que daba la AID, Becas para la Paz de Centroamérica, y me fui un mes a Miami a estudiar con el INCAE para ver de qué manera se podía exportar. Yo tenía ya la panadería 5 años, pero ahí surgió la idea de exportar plantas ornamentales. Estuve en Estados Unidos, luego con unos amigos hicimos una sociedad para exportar hojas verdes, follaje, y me tocó irme a Estados Unidos 3 meses. Fracasamos con el proyecto de exportación, pero yo crecí como empresario. Y la cultura en Estados Unidos es una cultura de un trabajo de altos niveles de productividad. Y lo que aprendí es que tenía que venir y aprovechar lo que ya tenía aquí y hacerlo más productivo. Entonces yo llegué al año 89 con 3 tiendas y en los próximos 3 años abrí 4 tiendas más. Dupliqué la cantidad de unidades. Ahí fue el punto de explosión del crecimiento. ¿Y estas nuevas tiendas ya tenían un concepto nuevo muy parecido al de hoy o todavía no? No, eran tiendas tradicionales en las que había un mostrador, llegaban las personas y pedían su pan, se los daban. Nosotros siempre hemos cobrado la bolsa desde los años 80 y para que la gente llegara con su panera, con su panerita de mimbre y su panerita de algodón para ponerles ahí el pan. Y así trabajamos a principios de los años 90. Fue como en el 92, 93 cuando implementamos el autoservicio. Sí. Y ya en el año 98 abrimos la primera tienda que horneaba su producto allí en la tienda para el consumidor. Y fue otra innovación. Y luego ahí pusimos cafetería y en una época
No pusimos cafetería, sino que pusimos una tienda de abarrotes, de productos de primera necesidad, y fracasamos. Quitamos la abarrotería y la convertimos en restaurante y ya nos fuimos por ese camino. Por ese camino. Buenísimo. Hoy por hoy, ¿qué diría que es una innovación nueva que hoy está cambiando el mundo? Hoy la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías están pues revolucionando todas las industrias. ¿Qué cosas diría que hoy están innovando o pensando innovar? En el área de la inteligencia, hoy mi hijo Luis Arturo, que es ingeniero en informática, me enseñaba cómo con inteligencia artificial se resume un compromiso que hemos adquirido y el documento está en inglés y lo extracta, saca un extracto y saca la puntualización de los aspectos más importantes que tenemos que cumplir. Y lo traduce a cualquier idioma. Lo traduce, pero lo que nos interesaba era ver cuáles eran nuestros compromisos y en qué fechas. Mi hijo también, Luis, acaba de enseñarnos una caja para pan, para elaborar, para transportar el pan, que la mandó a hacer a China. Y es una caja como las otras que tenemos, pero no encontrábamos una caja que tuviera 14 centímetros de alto. Él decía, la tercera parte de lo que transportamos es aire, porque la caja tiene 21 centímetros de alto y solo se llenan 12 centímetros y los otros 8 es aire lo que se transporta. Entonces él diseñó una carta de 14 centímetros, vino esta semana de China el contenedor con las primeras 1000 cajas y entonces estamos ahora transportando el producto en una caja que nos aumenta la capacidad. Sí. Carlos, ¿qué cosas ha practicado, ha hecho que le han funcionado y qué cosas podría mencionar que ha fracasado, que no le han funcionado? Mencionó algunos negocios a los que entró, pero probablemente tal vez cosas como más de emprendedor, de empresario, de actitudes, de toma de decisiones, de que le podemos transmitir a una generación de empresarios que pueda ver este video, cómo ha moldeado su liderazgo, cómo ha moldeado su personalidad como empresario, el poder cambiar, decir esto me funciona, pero ya no lo hago porque dejó de funcionar, en su momento funcionaba, ahora no, ser como flexible y abierto al cambio personal. Hay que tener memoria y para tener memoria tenemos que apuntar. Hay que llevar un registro de las decisiones. Y eso es algo constante con mis hijos, con mis colaboradores. Nosotros trabajamos en una plataforma que su nombre es Notion, con T, Notion. Y ahí tenemos 50 cuentas, ahí están los acuerdos, ahí están los antecedentes y todavía nos equivocamos. Abrimos una tienda, pero la ubicación no fue la mejor. Entonces hacemos un ejercicio de reflexión para ver qué errores se cometieron. Establecemos procesos para valoración y vamos tomando decisiones de la mejor manera en base a un análisis de los errores que hemos ido cometiendo. La transición generacional, quiero tocar este último punto de la transición generacional. ¿Cómo ha sido ese proceso de el liderazgo? Durante la entrevista ha mencionado a sus hijos, que hoy son los que están en la operación del negocio. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Y cómo se debería de manejar correctamente hoy que él ya lo ha hecho una transición? Bueno, existen los documentos legales, ¿verdad? Hay que buscar. Es una sociedad, nosotros somos un ente regido por el Código de Comercio y estamos constituidos como sociedad anónima. Celebramos nuestras asambleas. Las asambleas están regidas por la norma. Ordenar el negocio
con todos sus procesos. Muy fácil, hacer una sociedad anónima. Hacer una sociedad anónima bien estructurada. Y lo que manda es lo que dice la ley, Sí. lo que está regido por el Código de Comercio. Y en la asamblea lo que hay es una mayoría. Y la que manda es la mayoría. Sí. Y la mayoría elige y establece un sistema de evaluación de resultados y con base en ese sistema se trabaja. Y todos sus Nuevamente hijos son parte hoy del negocio. es el criterio. El negocio ya no es propiedad mía, el negocio es propiedad de una sociedad. Sí. Y todos sus hijos están en el Sí, negocio. sí, mis 3 hijos están ahí. Ninguno decidió irse por otro Sí, en la asamblea camino. se eligió un director ejecutivo. Ese director ejecutivo es mi hija, es Susana. Tenemos problemas porque ella dice, papas, que me das el poder, pero no me das la autoridad porque vos venís y decís que no y entonces ya no se hacen las cosas y yo había dicho que sí y tenemos problemas, tenemos dificultades, las vamos enfrentando. Cada día trae su afán, Sí, cada claro. día tenemos un problema y cada día solucionamos el problema que nos toca para la jornada. ¿Y qué consejo pudiera dar para poder lograr que un empresario que quiere que sus hijos tomen la batuta de un negocio pueda transmitirle la visión y pueda empoderarlos? ¿Qué consejos daría hoy a...? Bueno, hay que buscar un abogado que los escuche, que con apego al Código de Comercio elabore una escritura de constitución en donde haya una mayoría, que quede normado cuándo va a elegir esa mayoría al representante, durante cuánto tiempo, cuáles son sus funciones, cuál es la mecánica de evaluación, la periodicidad, y así se va. Y a nivel personal, ¿cómo maneja los conflictos? Es difícil porque yo digo, a mis 65 años tuve que aprender a hacer caso. Antes a mí nadie me decía qué era lo que yo tenía que hacer. Ahora ya viene uno de mis hijos y me dice, no, papá, eso ya dijimos que no. Y yo queriendo cambiar el diálogo. Sí. El diálogo, La nos comunicación. enfrentamos, tenemos problemas, discutimos, nos peleamos, pero predomina el sentido común. Sí. ¿Cómo esa dinámica me llamó la atención que mencionaba que fue su hija la que pues tomó como liderazgo? ¿Cómo identificar eso? Porque probablemente en una cultura como la nuestra se pensaría que los hombres son los que siguen tomando la batuta, pero obviamente hoy pensamos distinto y ha cambiado esta forma de pensar. Pero ¿cómo determinar quién toma el liderazgo? Las cualidades de cada quien. A mi hija le decía, cuando tenía 7 años, mira, competí con tu hermano en poesía, retalo, a ver quién declama mejor y le vas a ganar. A su hermano pequeño le decía, vos competí con tu hermana en jugar ajedrez, retala a un partido de ajedrez, le vas a ganar. Entonces cada quien tiene que ubicarse en lo que mejor sabe hacer. Mi hijo, el mayor, él estudió ingeniería, él es un conocedor en el área de los alimentos y él está a cargo de la producción. Él tiene ahí la autoridad profesional. Mi hija estudió administración de empresas, gestión del talento humano, y ella es un líder indiscutible y está al frente de la gestión empresarial. Y el otro se fue por el camino de la informática y él maneja todos los procesos en esa área. Sí, pues. ¿De qué cosas podría Carlos Guzmán arrepentirse hoy? ¿Qué cosas de su trayectoria como empresario diría, estas cosas me arrepiento de haberlas hecho? No, las cosas se hicieron a su tiempo. Sí me hubiera gustado tener un carro más bonito en el año 90. Pues no lo tenía, ¿verdad? El primer carro del que yo me sentí orgulloso vino unos años después.
La casa, pues en toda la década del 80, no vivíamos en una casa propia. Era lo que tocaba, se vivía lo que tocaba. ¿De qué me arrepiento? De no haber estado orgulloso de mis inicios cuando estaba comenzando. De eso sí me arrepiento. Cuando yo estaba comenzando, me daba pena andar manejando el carro, me daba pena andar cargando cajas. Hoy me siento orgulloso de haber cargado cajas, de haber cargado bultos. De eso sí me arrepiento. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena el sacrificio. Y hubiera valido la pena que yo hubiera cargado la caja con una sonrisa, ¿no? Sí. A veces un poquito agachando la cabeza. Qué bueno, Carlos, qué alegre. Gracias por esta entrevista. Yo solo quiero como terminar teniendo de usted la lectura de Quetzaltenango y Occidente en general. Yo entiendo que Quetzaltenango, Xela, se ha convertido como en el epicentro del Occidente, como una capital del Occidente donde vienen a hacer negocios de San Marcos, de Huehue, también el suroccidente, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo lee hoy? ¿Y cómo lo ve hacia dónde va? ¿En qué se va a convertir esta ciudad? Y vale preguntar qué quisiera que Carlos, en qué quisiera que se convirtiera Quetzaltenango. Bueno, Quetzaltenango es la metrópoli, ¿verdad? Uno, cuando leía los chistes de Superman allá en el año 70, decía, oh, metrópoli. No, Quetzaltenango también es metrópoli. Quetzaltenango es la metrópoli altense. La metrópoli de los Altos. La ciudad de Guatemala es la metrópoli central. Pero acá en Occidente hay otra metrópoli. Porque Quetzaltenango es el centro de la región. Lo dicho, la gente de los municipios, la gente de las cabeceras departamentales vienen a Quetzaltenango. Aquí hay mejor educación, mejores servicios de salud, más comercio que en otras cabeceras departamentales. Y eso a nosotros nos beneficia. Hay una gran población flotante. La gente que viene, compra y se va. Estudiantes, los estudiantes vienen, estudian y se van. Algunos se quedan. Entonces, Quetzaltenango tiene un valor cultural, tiene historia, tiene costumbres que apreciamos, valoramos, cuidamos. Estamos comprometidos con los valores de nuestra metrópoli altense. ¿Qué quiero? Más orden. Más orden. Que haya un respeto por la vialidad, que se generen más vías de circulación, porque hay muchos más vehículos, pero las calles siguen siendo las mismas, no hay nuevas calles. Hay que abrir nuevas rutas para que se circule con más comodidad. Pues el quetzalteco se ha caracterizado por tener una identidad muy propia y creo que esto es por la historia. Me gustaría tener su opinión de por qué cree que ha creado esta identidad del quetzalteco y si en su opinión se sigue manteniendo o se está perdiendo en una nueva generación. Y con esto terminamos. Se mantiene porque todos le tenemos amor a la tierra y uno de los elementos que hacen ver ese amor a la tierra es el apego al Xelajú Mario Camposeco, ¿verdad? Aunque a mí el fútbol no me gusta, pero el Xelajú es el representante de la identidad local. Mi nieto va al estadio y se pone a brincar feliz por el Xelajú. Las tradiciones, el 7 de octubre, el Día de la Virgen, el 1 de noviembre, la visita al cementerio, son fechas simbólicas, el Viernes Santo, el Señor sepultado de la iglesia de San Nicolás, de la catedral. Todas esas tradiciones mantienen vivo el apego del quetzalteco por su tierra, por sus costumbres, por sus tradiciones. Y a nivel de negocios, porque el quetzalteco también se apropia mucho local, o sea, he visto que aquí como al mismo nivel que Xelapan, hay otras empresas que se han mantenido muy locales, que se han mantenido muy guardando la identidad local. Y he escuchado mucho acerca de
que Quetzaltenango fue la primera ciudad en tener una hidroeléctrica, tener un banco, o sea, como muchas cosas pasaron acá antes que pasar en la ciudad capital e incluso a nivel Centroamérica. Nosotros como empresa tenemos que generar lazos de fidelidad con nuestros consumidores. Tenemos que llevar a cabo proyectos que la comunidad vea que son un impacto beneficioso, como la carrera, la X-Run, en donde tenemos a miles de corredores contribuyendo. Y esos fondos los canalizamos nosotros hacia los bomberos, y hay 2 unidades, 2 motobombas que están al servicio de los quetzaltecos. Entonces, transmitirle al habitante de esta ciudad que comprar en una empresa local también lo beneficia. Sí, pues. Bueno, Carlos, muchas gracias por la entrevista, gracias a los que están escuchando esta entrevista hasta ese momento, los invito a compartirla, a regresar desde un inicio, poder escuchar esta entrevista completa, vamos a aprender a inspirarnos mucho. Yo lo he hecho hoy entrevistando acá a Carlos Guzmán, fundador de Xelapan. Pues también no se olviden que el 7 de mayo en el Centro de Convenciones Gran Carmel vamos a tener OX, el Foro Empresarial de Occidente. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Gracias.